revelado, como una empleada humilde transformó la vida del hijo del millonario en 30 días. Era un día soleado en la Ciudad de México, y María, con sus manos callosas y su mente cansada, se encontró recogiendo objetos olvidados en la biblioteca de la opulenta mansión de don Fernando. El polvo danzaba bajo la luz, pero en su pecho, el peso del recuerdo de su padre, un maestro amado por su dedicación, la seguía acompañando. Desde que él partió, la responsabilidad de su familia caía en sus hombros. Mientras se movía entre los libros, un susurro de frustración la hizo detenerse. Daniel, el hijo de don Fernando, estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida y las manos cubiertas de pintura. En sus ojos se reflejaban los dilemas que había heredado, un sueño de ser artista y la fría realidad que su padre había tejido a su alrededor. María nunca había tenido una conversación con él, pero en ese instante, algo la impulsó a acercarse. ¿Qué te preocupa tanto?, preguntó con voz suave. Él la miró, la sorpresa entremezclada con la incomodidad. Sabía que ella era solo una empleada, sin embargo, en sus palabras había una calma que lo hacía cuestionar su presente. Mientras ella escuchaba su angustia, su mente se aceleraba. Era peligroso involucrarse. No deberías sentirte atrapado, aseguró María, aunque la voz de su padre retumbaba en su memoria. ¿Cómo podía atreverse a aconsejarlo, sabiendo que su familia la consideraría de baja categoría? Pero, ¿acaso no merecía también ser escuchado? La tensión se condensó entre ellos. Para Daniel, hablar con María era como respirar aire fresco. Por primera vez, se sentía libre de las expectativas. Quiero pintar, confesó, su voz temblando, pero mi padre espera que continúe con el negocio. María, a pesar de sus propias dudas, recordó los anhelos de su padre y el legado de amor por la enseñanza que había dejado en ella. A veces, el verdadero fracaso es vivir la vida de otros. Ambos compartieron sus temores, sin embargo, la amistad que comenzaba a tejerse era un lujo que tenían que considerar. Unos días después, mientras limpiaba en la casa, escuchó a don Fernando gritarle a Daniel. Las palabras de juicio retumbaron: deja de perder el tiempo con esa gente. María sintió el corazón encogerse. ¿Ellos podrían seguir encontrando un camino entre tanto desprecio? Algo se encendió en ella. No podía permitir que su familia la viera como un obstáculo en el futuro de Daniel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, María enfrentaba una batalla interna. El deseo de empoderar a Daniel chocaba con su deber hacia su familia. La presión la aplastaba. En un momento de soledad, recordó cómo su padre había valorado la educación y la libertad. Luchar por un sueño ajeno, arriesgarse a ser discriminada, ¿valdría la pena? Sus sentimientos se retorcían en un nudo, y la lucha interna se intensificaba. El eco de una discusión con su padre se hacía presente. Una tarde, Daniel le preguntó si estaría dispuesta a ayudarlo en su camino. «Podemos ser valientes juntos, María», le imploró. La frágil esperanza se asentó en el aire, pero ¿qué pasaría si su familia se enteraba de su amistad? El miedo se entrelazaba con la emoción. De pronto, una revelación perturbadora sobre su legado familiar surgió, haciéndola tambalear en su decisión. Ambos estaban al borde de un cambio trascendental, conscientes de que las decisiones que tomaran influirían en sus futuros. Estaban a un paso de liberarse de las sombras que los mantenían cautivos. La línea se dibujaba entre el amor y la lealtad. ¿Tendrían el valor de cruzarla o caería su relación al abismo del juicio y el rechazo? La incertidumbre hacia el desenlace los rodeaba, creando una tensión insoportable en el aire. María no podía dormir. Las sombras en su habitación parecían cobrar vida, y cada golpe del reloj resonaba como una advertencia. Estaba atrapada en un limbo de decisiones perdidas.
Al amanecer, el sol se asomó tímidamente por la ventana, iluminando su rostro y trayéndole un nuevo día lleno de incertidumbres. Sabía que necesitaba pensar con claridad, pero la presión aumentaba, embotando su juicio. En su camino a la mansión, una idea germinó en su mente: no solo debía ayudar a Daniel, también era una oportunidad para descubrir su propio potencial. Mientras organizaba libros, comenzó a esbozar un plan. Podía animar a Daniel a asistir a talleres de arte y, al mismo tiempo, incorporar su propio deseo de adquirir nuevas habilidades. El arte podría servir de puente entre ellos, un camino que les permitiría explorar sus verdaderos deseos. Cuando llegó a la biblioteca, encontró a Daniel absorto en sus pinturas, como si el mundo no existiera más allá de su lienzo. Con voz decidida, le propuso: ¿qué te parecería si juntos buscamos clases de arte en la ciudad? Tú podrías aprender técnicas y yo podría participar. No tengo tanto conocimiento, pero quiero apoyarte. La sorpresa iluminó su rostro. ¿Tú, en una clase de arte? Pensé que te interesaba más tus tareas, bromeó, aunque su tono reflejaba un atisbo de esperanza. La risa de Daniel resonó, pero al instante se evaporó. No es tan fácil, María. Mi padre nunca lo permitiría. Esa afirmación aguijoneó a María. ¿Por qué debería limitarse a las expectativas de otros? Recordó a su padre, su convicción en la enseñanza y la importancia de la autolibertad. La lucha de Daniel se había convertido en su lucha, y ese día se culminaría en una batalla por la identidad. Después de una discusión formal con Daniel sobre su futuro artístico, se armó de valor y decidió hablar con don Fernando. No sería sencillo, pero creía que era el momento de actuar. Tenía que demostrarle que su apoyo a su hijo era genuino y que Daniel no necesitaba cumplir con un destino ya escrito. Con el corazón palpitante, se dirigió al despacho del millonario, resistiendo el impulso de retroceder. Al llegar, se encontró con una oficina adornada por trofeos y diplomas que hablaban de éxito, pero que también reflejaban un vacío emocional. Don Fernando, un hombre de mirada dura, la recibió con desdén. ¿Qué deseas, empleada?, preguntó, imperturbable. Quiero hablar de Daniel, comenzó María, temblando ante la magnitud de sus palabras. Expulsó el aire con claridad, intentando calmar la tempestad que se desataba dentro de ella. Con cada frase, se adentraba más en su propia voz, argumentando sobre la importancia de los sueños y la necesidad de permitir que su hijo siguiera su pasión. Sin embargo, la respuesta de don Fernando fue una oleada de desprecio que la hizo tambalear. ¿Y tú qué sabes sobre la vida de un artista? Mi hijo no necesita consejos de alguien como tú. Las palabras se clavan como espadas en su autoestima, pero María cerró los ojos un instante, recordando el legado de su padre. ¿Qué era lo que realmente quería? Podía ser más que una simple empleada, tenía el poder de cambiar no solo el destino de Daniel, sino también el suyo. Debatía entre el miedo a la represalia y la necesidad de reivindicar su voz. Fue entonces cuando decidió que la conversación no terminaría así. La determinación comenzó a fluir por sus venas. Necesitaba encontrar una estrategia que valiera la pena, una manera de empoderar no solo a Daniel, sino también a sí misma. La chispa de valentía que había comenzado a surgir en su interior podría convertirse en una llamarada. Pero cada avance traería consigo el riesgo de perder todo. ¿Sería capaz de soportar la presión de un rechazo o un escándalo familiar? Esa respuesta latía en su mente mientras abandonaba el despacho, su corazón en un tira y afloja entre la esperanza y el desasosiego. Mientras María miraba por la ventana hacia el horizonte, una idea osada se materializó en su mente. Estaba decidida a buscar el apoyo de aquellos que otros despreciaban. Sería el momento de enfrentarse no solo a don Fernando, sino a las cadenas invisibles que ambos llevaban. Tendría que encontrar formas ingeniosas de construir un puente entre su vida y la de Daniel, donde ambos pudieran empezar a ser quienes realmente deseaban ser. La lucha apenas comenzaba, y cada paso estaría marcado por el riesgo de la confrontación. Había llegado el momento de desafiar las expectativas, y en el fondo de su corazón, María sabía que estaba decidida a convertirse en la arquitecta de su destino. Pero a cada paso, la sombra de la duda surgía: ¿podría realmente lograrlo? Solo el tiempo lo diría, y la incertidumbre se mantenía presente, como un eco persistente en su mente.
María se levantó una mañana decidida. La idea que había brotado en su mente el día anterior se convirtió en su mantra: debía encontrar formas creativas de desafiar las expectativas que la rodeaban, empezando por su propia vida. Dar el primer paso hacia la autonomía que tanto anhelaba requeriría más que palabras, necesitaría acciones concretas. En lugar de centrarse en la opresiva figura de don Fernando, decidió buscar aliados. Con cada libro que reorganizaba en la biblioteca, recordaba historias de personajes que se habían levantado contra las adversidades. Comenzó a anotar ideas sobre artistas locales que podrían inspirar a Daniel y a ella misma. Recopiló contactos y referencias, creando un pequeño dossier de recursos que mostraría a Daniel, convenciéndolo de que existía un mundo más amplio más allá de las paredes de la mansión. Ambas eran almas creativas atrapadas en círculos limitantes. María se dedicó a descubrir qué significaba el arte para ella. Con cada pincelada que tiraba al lienzo, cada trazo inexperto que trazaba, experimentaba una sensación de liberación. Era un acto de resistencia silenciosa, un reto personal y una reconexión consigo misma que había estado desapercibida por años. En los momentos más oscuros, su esfuerzo se sentía como un grito usando la pintura como su lenguaje. Después de una semana de desarrollo personal, María quedó lista para presentar su plan a Daniel. Decidió invitarlo a un pequeño taller de arte que se llevaría a cabo el próximo sábado. Se acercó a él con una mezcla de emoción y temor. He encontrado un taller en la ciudad que podríamos explorar juntos. Tu talento puede florecer allá, y quizás yo también pueda aprender algo, dijo con una firmeza que no había sentido antes. Daniel la observó con ojos curiosos, como si ella hubiese revelado un rincón del mundo que nunca había considerado. ¿De verdad crees que pueda hacerlo?, preguntó, con las dudas flotando en su voz. Ella asintió con seguridad. A veces, solo se necesita un pequeño empujón y un espacio adecuado. Quiero que descubras lo que realmente eres capaz de crear. Cuando llegó el día del taller, María sintió un torrente de nervios. La emoción se mezclaba con el miedo. Había decidido participar y eso la hacía vulnerable. El camino hacia la aceptación personal no era lineal, sino lleno de pendientes, desvíos y tropiezos. Al llegar, un grupo variado de personas la rodeaba, y aunque sentía que era un pez fuera del agua, empujada por su deseo de apoyar a Daniel, tomó aire y se enfocó en el momento. Día tras día, su inseguridad se fue disipando. La conexión que comenzó a forjarse con Daniel se fortaleció y, a su vez, ambos se dieron cuenta de que no eran los únicos con miedos constantes. El taller reveló, día a día, el poder del arte como un lenguaje común. Juntos comenzaron a guardar sus dudas en los marcos de sus lienzos, aprendiendo a lidiar con sus imperfecciones a través de cada intento fallido y cada acierto. Sin embargo, la sombra de don Fernando seguía acechando en sus pensamientos, recordando que su lucha era también la del hijo del millonario. En una conversación más privada y profunda con Daniel, María se sintió compelida a hacerle una pregunta directa: ¿por qué te dejas atrapar por sus expectativas? ¿No es hora de darle voz a tus deseos? La valiente pregunta quedó suspendida como una nube que amenazaba con estallar. Daniel la miró con un pálpito que reflejaba inseguridad y determinación. Creo que tengo miedo de decepcionarlo, de decepcionarnos. Este eco reverberante entre ambos generó un nuevo desafío, uno que iba más allá de las líneas en el lienzo. Con sus corazones latiendo al unísono, sabían que debían tomar una decisión trascendental. Su futuro, su arte, y sus vidas dependían de ello, a pesar del miedo que aún podía apresarlos. La lucha por sus voces y sueños apenas llegaba a su clímax, y ese paso decisivo se convertiría en el motor de una transformación. A medida que cada día pasaba, el arte se convertía en su refugio. Y su rebelión. Sin embargo, las palabras de don Fernando seguían resonando en su mente. La confrontación era inevitable. ¿Iban María y Daniel a enfrentar al millonario y reclamar sus sueños, o permitirían que el miedo dictara sus destinos? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el eco del cambio se hacía cada vez más fuerte. María sabía que el taller de arte era solo un primer paso en un camino que prometía ser largo y lleno de desafíos. Había percibido que el verdadero desafío no era solo impulsar a Daniel a descubrir su talento oculto, sino también enfrentarse a los muros que don Fernando había construido alrededor de sus vidas.
La idea de confrontar las expectativas del millonario se había convertido en una sombra constante. Con cada sesión en el taller, se sumergía en el arte como nunca antes lo había hecho. Los colores vibrantes y las formas abstractas le ofrecían una vía de escape, una forma de explorar no solo su propia creatividad, sino también el sentido de libertad que deseaba tanto. Sin embargo, cada trazo en el lienzo también le recordaba la vida que anhelaba y que parecía alejarse cada vez más de su alcance. La conexión con Daniel florecía. Ambos parecían entender, a través de la pintura, que el arte era precisamente esa voz que necesitaban. Mientras él se atrevía a experimentar con sus propios estilos y técnicas, María se sintió cada vez más impulsada a buscar esa voz en ella. Sin embargo, el peso de sus dudas persistía. Eran lo suficientemente fuertes para desafiar a don Fernando. Una tarde, mientras ambos trabajaban en una obra conjunta, un torrente de ideas fluyó entre ellos. María sugirió que crearan una exposición, como una forma de mostrar no solo sus obras, sino también sus aspiraciones. La propuesta encendió una chispa en Daniel. ¿Y si invitamos a la gente de la comunidad? Quizás así demostremos que, independientemente de las expectativas, nuestras voces importan. La idea lo entusiasmó, pero la inseguridad también regresó. ¿Qué pasaría si don Fernando se entera? ¿Qué si se opone? La duda lo paralizaba, y en su expresión, María vio el reflejo de su propia lucha interna. Aprovechando esa energía, se propuso desafiar su propia vulnerabilidad. Se armó de valor y compartió una escritura que había trabajado en silencio, unas cartas que plasmaron sus temores y deseos. Expresar sus sentimientos a través de las palabras fue liberador, era una manifestación clara de la lucha que vivía a diario. A veces, lo único que nos retiene somos nosotros mismos, le dijo a Daniel. ¿Qué es lo peor que podría pasar si dejamos que los demás vean quiénes somos realmente? Sin embargo, el miedo seguía siendo un compañero constante. El día de la presentación de su idea para la exposición se acercaba rápidamente, y con él crecía la ansiedad en el pecho de María. Se sentía responsable de no solo desafiar sus propios límites, sino también de ayudar a Daniel a ser valiente. La noche antes del evento, María se sentó en su habitación, repasando mentalmente todo lo que había logrado hasta ahora. Cerrando los ojos, se preguntó si era suficiente. Todo lo construido parecía estar al borde de un abismo, y la idea de un paso en falso la llenaba de vértigo. Y si no solo decepcionaba a don Fernando, sino también a Daniel, decidió que la mejor forma de enfrentar esos pensamientos era preparándose. Elaboró un plan detallado, desde el lugar de la exposición, hasta cómo presentar sus obras, todo organizado con el fervor de quien busca reivindicar una voz ahogada por las sombras. La determinación comenzó a apoderarse de su mente. Al final, mientras cerraba su cuaderno, una intuición emergió en su corazón: debía hablar con Daniel sobre sus propios miedos antes de la exposición. La conversación podría ser el primer paso hacia su libertad mutua. Hacía falta esa verdad compartida que les liberaría a ambos de los miedos que amenazaban con agobiar sus sueños. Estaba lista para esa conversación. En la noche, el eco del futuro resonaba fuerte en su pecho. La decisión estaba hecha, pero el resultado seguía siendo incierto. A la mañana siguiente, el taller se convertiría en el escenario de la primera gran prueba de su valentía. Pero, ¿tendrían el coraje de ser auténticos frente a aquellos que pensaban que debían ser? La línea entre la seguridad y la libertad oscilaría peligrosamente. Y la confrontación con don Fernando se perfilaba cada vez más inminente. El arte les había dado fuerza, pero ¿sería suficiente para derribar los muros? María despertó con la luz del día entrando tenuemente por la ventana. Las voces lejanas de la ciudad vibraban en el aire, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La exposición, que parecía tan lejana en su mente, estaba a solo horas de distancia. Se sintió llena de una mezcla de emoción y terror. Una imagen se formó en su mente: el taller lleno de rostros, ansiosos y expectantes. La presión de los demás la empujaba hacia la incertidumbre. Mientras se preparaba, su mente se debatía entre el deseo de mostrar su verdadero yo y el miedo a la desaprobación. Las dudas se arremolinaron como sombras, amenazando con oscurecer su propósito. ¿Qué si no les gusta? ¿Qué si nunca vuelven a mirar mis obras?, pensó.
cada pregunta resonando como una campana en su corazón. Pero había algo más profundo que esa inseguridad, una pequeña chispa de convicción, que parecía crecer. Después de tomar un sorbo de su café, se sentó frente al espejo, dispuesta a enfrentarse a sí misma. Soy más que lo que otros piensan de mí, se repitió, una afirmación que cada vez tenía menos sabor a vacío. La imagen de Daniel apareció en su mente. Su entusiasmo, su creatividad y su lucha resonaban en ella. No puedo dejar que su valentía se pierda entre mis miedos, se dijo, sintiendo una renovada determinación. Cuando llegó al taller, la energía era palpable. Daniel estaba allí, concentrado en su obra. Al verlo, recordó la conversación pendiente. Daniel, comenzó, con un nudo en la garganta, antes de que esto comience, necesito que hablemos. Él levantó la vista, curioso, y algo en su expresión la animó a continuar. Sé que ambos tenemos miedo, pero no podemos permitir que eso nos detenga. Debemos ser auténticos, mostrar lo que realmente somos. Su sinceridad pareció llegar a él, y juntos compartieron sus preocupaciones. La vulnerabilidad que ambos expusieron trajo consigo una sensación de alivio. Habían logrado construir un pequeño refugio en medio de la tempestad que se avecinaba. Mientras el tiempo avanzaba, ambos se sintieron más resonantes y conectados, fortaleciendo su compromiso de enfrentarse a lo que vendría. La idea del arte como una herramienta de expresión, de libertad, comenzó a florecer entre ellos. Sin embargo, la llegada de don Fernando a la exposición se convertía en un hecho inevitable. La ansiedad aumentaba. La percepción de que todo podría derrumbarse bajo la mirada crítica del millonario era casi insoportable. Aún así, era un riesgo que estaban dispuestos a asumir. Mientras revisaban los detalles finales de la exhibición, María sintió que en esos momentos definían más que su pasión por el arte. Estaban comenzando a marcar un nuevo camino, uno donde su voz contaría con su propia historia, independiente y fuerte. El plan, la estrategia y la preparación se sentían como balas de cañón contra sus inseguridades. La hora se acercaba. Con cada traquido de su corazón, el ambiente se oscurecía con la posibilidad del juicio cercano. A medida que las puertas del taller se abrirían y la multitud respiraría vida a aquel espacio, la tensión que María sentía alcanzaba su punto más alto. Se dio cuenta de que el acto de crear no solo la definía a ella, sino a Daniel también. Al mirar alrededor, comprendió que estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, justo cuando el primer visitante cruzó la puerta, el sonido de unas llaves resonó en el pasillo. Fue un sonido inconfundible, un eco que resonaba con todas sus preocupaciones. Don Fernando llegaba. ¿Sería el momento de demostrar su valentía? ¿O dejarían que la sombra de sus expectativas les aplastara nuevamente? La tensión provenía no solo de la incertidumbre sobre la recepción del arte, sino también del desafío personal que enfrentaban. El momento decisivo comenzaba a desarrollarse. Sin lugar a dudas, la prueba de su valentía estaba por comenzar. Pero, ¿podrían sostener su autenticidad en medio de una tormenta de críticas? El eco de las llaves retumbó en la mente de María, empujándola a una confusión palpable. El umbral del taller se convirtió en el límite entre su mundo interior y las expectativas ajenas. Daniel observó su expresión tensa y, notando su vulnerabilidad, se acercó a ella con una mirada que mezclaba comprensión y determinación. «Recuerda por qué estamos aquí», le susurró Daniel con tono cálido. Las palabras, aunque simples, generaron un pequeño destello de confianza en su interior. María se obligó a respirar hondo, sintiendo los aromas de su arte suspendidos en el aire, cada pieza una manifestación de su esencia. Pero el temor sobre lo que don Fernando podría representar la asediaba, mientras los visitantes comenzaban a acomodarse y la murmullante inquietud se apoderaba del ambiente. María se dedicó a observar las reacciones de los presentes. Intentaba extraer coraje de sus interacciones, buscando aliados que podrían entender el trabajo que había puesto en cada pincelada, cada trazo. Era un momento revelador, un instante en que se dio cuenta de que el arte no solo vive del juicio de los demás, sino que también se alimenta de la pasión que ella misma deposita en él. En esa atmósfera cargada, enfrentó la mirada de un hombre en particular, un joven que contemplaba intensamente una de sus pinturas. Su expresión era de reflexión profunda, casi como si cada color le susurrara secretos que él aún no podía descifrar.
Esa conexión momentánea a través del arte despertó en María una nueva perspectiva. El poder de su trabajo no radicaba en el juicio ajeno, sino en la capacidad de provocar emociones y pensamientos. Con esa idea resonando en su mente, se dio cuenta de que su verdadera prueba no era la llegada de don Fernando, sino aceptar y validar su voz interior. Para ello, necesitaba desafiar su miedo, abrirse a la posibilidad de que el mundo no era tan hostil como ella había imaginado. Cuando la figura del millonario finalmente emergió entre la multitud, María sintió que cada latido de su corazón era un tambor que resonaba en su pecho. Don Fernando era conocido no solo por su éxito empresarial, sino también por su crítica incisiva. Pero en lugar de dejar que eso la intimidara, decidió transformarlo en un motor de motivación. Se enfocó en su arte, en lo que representaba, y no en la sombra de sus expectativas. Daniel junto a ella, también se había renovado. Se giraron mutuamente y asintieron, como si un pacto no verbal se hubiera establecido entre ellos. Su amistad y confianza compartida se convirtieron en un ancla en el mar turbulento de sus ansiedades. María se acercó al grupo con determinación. Las palabras brotaron de su interior con genuina fuerza. Este trabajo no es solo sobre lo que ven, sino sobre lo que sienten, comenzó a explicar, sintiendo cómo se liberaba de las ataduras de sus inseguridades. Esa sencillez la hizo visible, auténtica. Las manos temblorosas dieron paso a una postura firme y confiada, mientras las preguntas de don Fernando y las observaciones de otros asistentes flotaban en el aire. María empezó a darse cuenta de que cada crítica podría ser una oportunidad, cada comentario un paso hacia su crecimiento personal y artístico. La sala, antes una jaula de expectativas, ahora se convertía en un lugar de posibilidades. La exposición giraba en torno a un nuevo aliento de vida y toda la energía que antes la dominaba comenzó a transformarse en algo más constructivo. En ese instante, el arte dejó de ser solo una expresión de su pasión, se convirtió en una herramienta poderosa de autoafirmación, un camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, mientras la conversación se profundizaba, María no pudo evitar un nuevo nudo en su estómago. Le quedaba un último desafío que enfrentar, la entrevista privada que don Fernando le había propuesto al final de la exposición. Esa reunión podría cambiarlo todo, pero también significaría abrirse completamente a un mundo implacable. ¿Podría realmente abrazar la posibilidad de crecimiento que implicaba esa conversación? Con ansiedad, sabía que el verdadero juicio aún estaba por llegar. María respiró hondo, buscando equilibrio en un mar de incertidumbre. La sala, inundada de luces y murmullos, parecía desvanecerse mientras sus pensamientos giraban en torno a la próxima conversación con don Fernando. Ahora tenía que despojarse de las inseguridades y enfrentarse a una figura cuyo juicio podría determinar el rumbo de su carrera. Aunque sabía que su visión como artista debía prevalecer, el desafío de ser vulnerable ante un potencial mentor y crítico la inquietaba. Con cada paso hacia la esquina tranquila donde se reunirían, la adrenalina surcaba su cuerpo. Miró a su alrededor, reconociendo rostros, cada uno con sus propias historias e ilusiones. En aquel momento, María comprendió que su arte no solo narraba una experiencia personal, había tocado a otros de maneras que ni siquiera ella comprendía del todo. Esa epifanía la impulsó, desatando una oleada de confianza. Si otros podían encontrar significado en su trabajo, quizás podía cultivarlo también en ella misma. Cuando don Fernando hizo su entrada, proyectaba una aura de poder. Su presencia imponente equiparaba el pálido miedo que María aún sentía, un tirano a los ojos de muchos. Pero esta vez, la artista en ella decidió permanecer erguida. Con un gesto casi mecánico pero decidido, se acercó, el corazón latiendo un ritmo frenético en su pecho. «Hola, María. He estado intrigado por tu enfoque», dijo don Fernando, su voz grave resonando como un eco en el estudio. El primer instante de conexión era crucial. Sus ojos eran afilados, examinadores, y al mismo tiempo, había un destello de curiosidad. «Gracias, don Fernando. Mi arte busca conectar a las personas, más allá de un simple voyeurismo», respondió ella, hallando valor en la autenticidad de sus intenciones. A medida que la conversación avanzaba, se permitió abrirse más. Compartió sus motivaciones, la historia detrás de algunas obras y su evolución como creadora.
Don Fernando escuchaba atentamente, y en su mirada, cada vez más se vislumbraba el posible interés. No obstante, cada elogio venía precedido de incisivas preguntas que exigían reflexión. María se dio cuenta de que esta dinámica la retaba a profundizar, a defender su visión, a justificar su trabajo más allá de lo superficial. ¿Y cómo planeas llevar tu arte a un público más amplio?, inquirió él, y cada palabra sonó como una exigencia. Se sentó en una silla cuyas patas crujían bajo su peso, como si la tensión fuera palpable. María, en su interior, se sintió en un cruce de caminos. Quiero que mi arte hable en lugar de mí. No solo para mí, sino para aquellos que se sienten perdidos, expuso, consciente de que estaba formulando su aspiración más profunda. Esa declaración era más que una respuesta, era un primer paso hacia el empoderamiento. El millonario asintió, y aunque su rostro se mantuvo impasible, en sus ojos brilló cierta aprobación. Sin embargo, María sabía que aún había una brecha entre sus palabras y las expectativas que el mundo tenía de ella. Era el desafío de equilibrar su voz con la realidad del mercado y la crítica. Fueron momentos de luz y sombras, una mezcla cruda de afirmaciones y temores que se entrelazaban. A través de esta interacción, se dio cuenta de que el verdadero reto era abrazar la posibilidad de que una artista como ella podía tener un impacto más significativo de lo que había imaginado. Al final de la conversación, don Fernando le ofreció la posibilidad de colaborar en un proyecto que podría exponer su trabajo a nuevas audiencias. La pregunta que la atormentaba, sin embargo, era si estaba lista para asumir esta responsabilidad, si podía sostener el peso de las expectativas y, más importante aún, si podría seguir siendo genuina en el proceso. María salió de la reunión preguntándose sobre el precio del éxito. ¿Sería dispuesta a comprometer su esencia? Mientras las luces parpadeaban a su alrededor, una inquietud crecía en su interior, una necesidad de hacer algo más. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? Esa noche se fue a casa, su mente agitada, así como su corazón, anticipando los desafíos que se avecinaban. No solo competía por su arte, competía por su identidad, y mientras contemplaba la vasta noche estrellada, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Había mucho más en juego que simplemente el reconocimiento. Se estaba tratando de redescubrir y reafirmar su propósito. ¿Tendría el coraje suficiente para navegar por las complejidades del éxito sin perderse a sí misma en el proceso? En su interior, sentía que la respuesta aún permanecía en la sombra, a la espera de ser desvelada. María despertó al día siguiente con la mente llena de pensamientos y preguntas. La oferta de don Fernando la había sacudido de tal manera que se sentía como si una tormenta de emociones estuviera a punto de desatarse dentro de ella. Se miró al espejo, observando a la mujer que sentía más fuerte pero también más vulnerable que nunca. El reflejo le ofreció una versión de sí misma que estaba decidida a explorar, a pesar del temor que aún habitaba en su interior. A lo largo de la mañana, revisó sus trabajos previos. Cada pincelada y cada color le dieron un sentido de nostalgia y, al mismo tiempo, de urgencia. Se sentó en su pequeña mesa de trabajo y comenzó a esbozar ideas para el nuevo proyecto. Sin embargo, había un conflicto constante. La presión de convencer a don Fernando y a su potencial audiencia pesaba sobre ella como una losa. A través de su papel, sentía que todas sus inseguridades renacían. ¿Podía realmente cambiar vidas con su arte? La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio como si buscara desmantelar sombras internas. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que cada obra era un intento de conectarse, no solo con el mundo exterior, sino con su propio ser. La lucha interna creció, sus pensamientos se tornaron más contundentes. ¿Estaba dispuesta a estirarse hasta el punto de romperse para satisfacer las expectativas de otros? ¿Qué pasaría si su autenticidad se diluía en el proceso? En su mente, comenzó a formular un plan. Decidió que el mejor enfoque sería comunicar a don Fernando que su visión no podía ser sacrificada en el altar del éxito comercial. De repente, se vio a sí misma hablando con confianza, defendiendo su obra con pasión y entregando su verdad a la mesa. No obstante, esta visión de sí misma también conllevaba un riesgo, el riesgo de ser rechazada, de ser considerada insuficiente. Las dudas arremetían contra su mente como olas contra un acantilado. Al mediodía, María se sentó en una cafetería cercana. Sabía que necesitaba consejo.
Revisó su teléfono en busca de quienes podían apoyar emocionalmente, decidió enviar un mensaje a Lucía, su mejor amiga y confidente. ¿Podemos hablar? Tengo que tomar una decisión importante para mi carrera. Su corazón latía con fuerza mientras pulsaba enviar. La respuesta no tardó en llegar. Claro, siempre estoy aquí para ti. Mientras esperaba, revisó algunos libros sobre creación artística y emprendimiento. Leía consejos sobre cómo llevar su arte al mundo, y quizás más importante, sobre cómo mantenerse fiel a sí misma en el proceso. Cada párrafo tenía la capacidad de inspirarla, pero también de paralizarla al recordarle que el mundo del arte nunca había sido fácil de navegar. Lucía llegó y pronto el lugar se llenó de su risa y amistad, era un bálsamo suave para la ansiedad que se agolpaba en el pecho de María. Compartió con ella su encuentro con don Fernando, su miedo al compromiso que le ofrecía, y el cómo deseaba ser fiel a su esencia, aunque eso significara luchar más. María, este es tu momento. No te dejes atrapar por lo que otros esperan de ti. Lo más valioso que tienes es tu voz única como artista, le dijo Lucía con firmeza. Sus palabras resonaron en la mente de María, arremetiendo con el sentimiento de que no estaba sola en esta lucha. Mientras se despedían, María sintió una oleada de determinación. Sabía que tenía que reafirmar su propósito. Cuando volviera a encontrarse con don Fernando, tendría que transmitirle que su identidad no era negociable. La idea le daba temor, pero también una impronta de fuerza que le resultaba desconocida. Al regresar a casa, se sentó en su taller y comenzó a dibujar. Las líneas en el papel se transformaban en un símbolo de su resolución. Pero, mientras se sumergía en la creación, una pregunta crítica la asaltó: ¿quién era realmente María como artista, más allá de las expectativas de éxito? Esa noche, enfrentándose a su reflejo, supo que el verdadero viaje estaba por comenzar. La conexión entre su arte y su esencia sería el faro que la guiaría. Sin embargo, al cerrar los ojos, una inquietante verdad le acechaba: ¿el mundo estaría listo para recibir su autenticidad? Con esta pregunta pesando en su mente, María se preguntó si podría encontrar la fuerza para ser completamente ella misma en el proceso de convertir su arte en un puente hacia otros. El día siguiente a su encuentro con Lucía, María se despertó con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Tenía que confrontar a don Fernando y quería que cada palabra contara, que su mensaje se transmitiera con la potencia de su pasión. Sin embargo, mientras se preparaba, la incertidumbre la asaltó de nuevo. Se sentó en la mesa, sus manos temblorosas sobre la superficie. Lo que había sido solo una idea en su mente se transformó rápidamente en algo tangible, un deseo ardiente de ser escuchada. Durante años, había trabajado y resistido el embate de las críticas ante su arte, pero al mismo tiempo había coqueteado con la no aceptación, con ese temor de que su creatividad no llegara a ser lo suficientemente valiosa. Al revisar sus bocetos, se encontró reflexionando sobre los motivos detrás de su propio proceso artístico. ¿Estaba buscando validación o realmente quería hacer una diferencia? Cerrar los ojos y escuchar a su yo interior resultó ser el mayor desafío. La verdad era que anhelaba crear, pero sus experiencias la habían atado a dudas profundas que le costaba afrontar. Finalmente, decidió dirigirse al estudio de don Fernando. A medida que se acercaba a la elegante oficina, sentía que cada paso pesaba más que el anterior. Su mente comenzaba a formular un aluvión de posibles escenarios: el rechazo absoluto, la aprobación y, quizás, una propuesta que le haría cambiar su vida. Al entrar, don Fernando la recibió con su característica sonrisa. La calidez en su saludo no logró apaciguar la tormenta de pensamientos dentro de ella. Se sentaron en una mesa iluminada por la luz del sol que entraba a raudales. A través de la charlatanería profesional, las palabras fluyeron entre ellos. Ella escuchaba al magnate de las artes hablar de su visión, de su deseo de impactar el mundo, pero María sabía que su futuro como artista no podía depender de una interpretación ajena. Cuando llegó el momento, con el corazón acelerado, María tomó aire y se lanzó a la conversación. Don Fernando, he estado pensando mucho en su propuesta y en lo que su proyecto representa. Quiero ser honesta con usted, mi arte significa más para mí que un éxito financiero. Quiero que la experiencia que ofrezca resuene auténticamente con quien soy y lo que quiero transmitir.
Las palabras fluían, y con cada una de ellas, sentía un leve alivio. La mirada de don Fernando se volvió intensa, casi inquisitiva, mientras procesaba lo que había escuchado. Sin embargo, un destello de preocupación pasaba por su rostro. Frente a sus dudas, María sintió el impulso de profundizar. No se trata solo de destacar en el mercado artístico, se trata de conectar con lo que nos hace humanos. Don Fernando reposó la mirada y pronto apareció la tensión entre ellos. La energía cambió. María, entiendo tu perspectiva, pero el deseo de ser auténtica puede resultar complicado en un mundo donde la percepción no es todo. ¿Estás dispuesta a alienar a tu audiencia por mantenerte fiel a ti misma? Su pregunta resonó en el espacio entre ellos como un eco. María sintió el reto, el desafío de decidir si estaba lista para el camino que tendría que recorrer. La disyuntiva se agigantó ante ella, permanecer fiel a su voz, o buscar la aceptación a expensas de su verdad. Con un susurro de convicción, María dio un paso adelante. Estoy dispuesta a tomar ese riesgo. Mi arte es un reflejo de mi ser, y eso no es negociable. La respuesta quedó flotando en el aire, con una mezcla de duda y valentía. Don Fernando, tras un silencio pensativo, pareció valorarlo. Sin embargo, había algo más en su mirada, una chispa que María aún no lograba descifrar. Mientras abandonaba la oficina, una sensación de euforia y miedo se apoderó de ella. Había expresado su verdad, pero la reacción de don Fernando no había sido lo que esperaba. Se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo la necesidad de consolidar lo ocurrido. La pregunta surgió de nuevo, ¿había hecho lo correcto? En su mente, se formaban otras interrogantes, ¿y si las decisiones futuras se desestabilizaban a causa de su autenticidad? Y así, en aquel momento de calma engañosa, se dio cuenta de que todo apenas comenzaba y que el camino no sería fácil, ni mucho menos claro. Aguardaba una respuesta de don Fernando, pero también el desafío de reconciliar su arte con su verdad personal. Cuando la luz comenzaba a desvanecerse, la inquietud la atravesaba. ¿Podría realmente convertir su lucha interna en la chispa que impactara a otros de maneras que aún no imaginaba? Una idea familiar la inquietó, estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo sobre sí misma. María se levantó esa mañana con un sentido de propósito renovado. Después de la reunión con don Fernando, había reflexionado sobre su vida y su arte. No podía permitir que el miedo y la duda obstaculizaran su camino. Era tiempo de tomar el control de su destino y demostrar que el arte podía ser una fuerza transformadora. Con determinación, se dirigió al taller donde habían celebrado su exposición. Allí, rodeada de recuerdos de sus obras y momentos compartidos con Daniel, empezó a trabajar en un nuevo proyecto. Sintiéndose más segura, se propuso crear una serie de pinturas que reflejaran su viaje personal, sus luchas y triunfos. Cada pincelada era un paso hacia la autoafirmación, una reafirmación de que su voz importaba, y que había valor en ser auténtica, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Las semanas pasaron rápidamente, y María no solo se adentró en su proceso creativo, sino que también se dedicó a buscar espacios donde su trabajo pudiera ser exhibido de manera independiente. En lugar de esperar la aprobación de don Fernando, decidió ir directamente a la comunidad artística local. Se contactó con galerías independientes y comenzó a hacer nuevas conexiones con otros artistas que compartían su filosofía. Su compromiso por ser fiel a su esencia la llevó a organizar una exposición colectiva que celebraría diversas formas de expresión artística, dando visibilidad a talentos emergentes. Un día, mientras definía los últimos detalles del evento, recibió una llamada inesperada. Don Fernando quería reunirse nuevamente. Con un nudo en el estómago, pero armada con la confianza que había ganado, aceptó la invitación. Durante el encuentro, se dio cuenta de que el magnate de las artes había estado observando su transformación. Sin embargo, no era el mismo don Fernando de antes. En sus ojos, había una mezcla de curiosidad y respeto. Reconocía que María no era solo una empleada, sino una artista con visión. María, he seguido tu trabajo desde nuestra última conversación. Tu valentía es admirable. Creo que podríamos explorar una colaboración que esté alineada con tus valores. Las palabras resonaron en la mente de María. Había llegado un momento de cambio.
Don Fernando, mi arte es un reflejo de mis vivencias. Estoy abierta a colaborar, pero necesito que nuestras visiones se alineen. No quiero comprometer mi esencia, respondió María. En lugar de sentir miedo, sintió una nueva fuerza. Esta vez, se mantenía firme en su verdad, agradecido por su honestidad. Don Fernando sonrió. Quiero que trabajemos juntos en un proyecto que resuene no solo en el mercado, sino que también tenga un impacto duradero. Te propongo una exposición que dé espacio a las voces auténticas, una plataforma donde artistas como tú puedan brillar. El corazón de María se sintió ligero. Se dio cuenta de que había cambiado. Lo que antes era una lucha por ser escuchada se había transformado en una oportunidad para ser un modelo a seguir. Estoy lista, dijo con firmeza. La conversación fluyó con una energía renovada, donde ambos comenzaron a esbozar ideas, a construir puentes en lugar de muros. Esa colaboración se convirtió en un baluarte para María, no solo para su carrera, sino también como un reflejo del valor de ser auténtico. La inauguración de la exposición fue un hito significativo. La galería se llenó de personas, artistas y críticos que querían ver lo que la nueva generación de creadores había preparado. María, ahora plenamente confiada, se presentó ante el público, hablando de su arte, de Daniel y de las experiencias que habían forjado su voz. Se sentía viva, como si finalmente pudiera capturar aquel sueño que había sido relegado a las sombras. Su exposición fue aclamada por su sinceridad y originalidad. Don Fernando elogió no solo su trabajo, sino también su capacidad para inspirar a otros a seguir sus pasiones. La satisfacción que emanaba de ella era palpable, un testimonio del crecimiento personal que había alcanzado. Se dio cuenta de que había mucho en juego, no solo para ella, sino también para quienes observaban su travesía. Después de la inauguración, al volver a casa, María sintió que el futuro era un lienzo en blanco. Sabía que tenía el poder de seguir creando, de seguir luchando no solo por su arte, sino por la voz de cada artista que sentía que no tenía espacio en el mundo. Aquella noche, mientras dormía con una paz interior renovada, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Ya no se sentía como una empleada, sino como una creadora en todas las acepciones de la palabra. La vida de María se había transformado. Había conquistado sus demonios y ahora era vista como la artista que siempre había sido. La confianza sólida y el reconocimiento justo eran ahora parte de su ser. Sentía que había alcanzado su propósito y había abierto un canal para que otros pudieran hacerlo también. Así, María no solo logró su triunfo personal y profesional, sino que también se estableció como un faro de inspiración en la vida de otros. En su corazón, llevaba la certeza de que ser auténtico era la única forma de verdaderamente vivir, de crear y de conectar con el mundo que la rodeaba. El eco de su arte resonó más allá de cualquier expectativa, y ahora sabía que su verdad era su mayor fortaleza. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora y mostrar su apoyo. Este es el momento de ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.